La ciencia de las artes marciales, llamada Escuela Personal de los Dos Cielos, es algo que he estado muchos años perfeccionando. Ahora, deseando revelarla en un libro por primera vez, he ascendido al monte Iwato, en la provincia de Igo, provincia de Kyushu. Inclinándose ante el cielo, venerando a Kannon, me sitúo frente al Buda. Soy Shinmen Musashi no Kami, Fujiwara no Genshin, guerrero nacido en la provincia de Arima, de 60 años de edad. He dedicado mi espíritu a la ciencia de las artes marciales desde que era joven, hace mucho tiempo. Tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi adversario, un maestro de las artes marciales llamado Arima Kihei, perteneciente a la nueva escuela de la precisión. A los 16 años vencí a un poderoso maestro de artes marciales llamado Akiyama, de la provincia de Tajima. Cuando tenía 21, me fui a la capital y conocí a maestros de artes marciales de todo el país. Aunque participé en numerosos duelos, nunca dejé de alcanzar la victoria. Después viajé de provincia en provincia, encontrando maestros de artes marciales de varias escuelas. Aunque participé en más de 60 duelos, nunca perdí. Todo ello tuvo lugar entre los 13 y los 29 años. Cuando cumplí los 30 años y reflexioné sobre mis experiencias, me di cuenta de que no había salido victorioso a causa del logro consumado de las artes marciales. Quizá fue porque poseía una capacidad intrínseca para esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. También puede haber sido debido a los fallos de las artes marciales de las demás escuelas. En cualquier caso, practiqué a continuación día y noche para alcanzar un principio todavía más profundo, y espontáneamente llegué a la ciencia de las artes marciales. Tenía 50 años en aquella época. Desde entonces he pasado el tiempo sin tener ninguna ciencia en la que investigar, confiando en la ventaja de la ciencia militar, tal como la he convertido en la ciencia de todas las artes y técnicas. No tengo maestro en ningún camino. Ahora, al escribir este libro, no tomo nada de los viejos dichos del budismo ni del confucianismo, y utilizo viejas historias de narraciones militares o sobre la ciencia militar. Teniendo al cielo y a Kannon como espejos, tomo el pincel y empiezo a escribir a las 4 de la madrugada del 10º día del 10º mes, en el año 1643. Las artes marciales son la forma de vida del guerrero. Especialmente los oficiales deberían practicar estas artes, y los soldados deben también conocer esta forma de vida. En la actualidad no existen guerreros con un cierto conocimiento de la vía de las artes marciales. Antes de nada, pongamos un ejemplo sobre lo que es una forma de vida. El budismo es una vía para ayudar a la gente. El confucianismo es una vía para reformar la cultura. Para el médico, curar es una forma de vida. Un poeta enseña el arte de la poesía. Otras personas se dedican a predecir el futuro, a tirar al arco o a otras diversas artes y disciplinas. Las personas practican las vías a las que se sienten inclinadas y desarrollan preferencias individuales. Pocas personas son aficionadas a la vía marcial de vida. Ante todo, la vía de los guerreros significa familiaridad con las artes culturales y marciales. Aunque sean torpes en ellas, los guerreros deben fortalecer personalmente sus propias artes marciales tanto como puedan en sus propias circunstancias. La gente piensa normalmente que todos los guerreros reflexionan sobre el hecho de estar preparados para morir. En lo que se refiere a la vía de la muerte, esto no se limita a los guerreros. Los monjes mendicantes, las mujeres, los campesinos e incluso aquellos que pertenecen a las clases que están por debajo de ellos. Todos conocen su obligación, se avergüenzan de descuidarla y se resignan a la muerte. En esto no hay ninguna distinción. La vía marcial de vida practicada por los guerreros se basa en superar a los demás en todo y en cualquier cosa, ya sea mediante la victoria en un duelo individual o ganando una batalla frente a varias personas. Uno piensa en servir los intereses de quien lo emplea, en servir los propios intereses, en llegar a ser conocido y en estar socialmente establecido. Todo ello es posible mediante el poder de las artes marciales. Sin embargo,
Habrá personas en el mundo que piensen que, aunque uno aprenda las artes marciales, no le servirán de nada cuando surja una necesidad real. A este respecto, la verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal forma que sean útiles en cualquier ocasión y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. En China y en Japón, los practicantes de estas ciencias han sido tradicionalmente llamados maestros de artes marciales. Los guerreros no pueden dispensarse de aprender esta ciencia. Las personas que viven de las artes marciales en la actualidad solo se ciñen a la esgrima. Los sacerdotes de los templos Kashima y Kantori de la provincia de Itachi han fundado este tipo de escuelas, afirmando que sus enseñanzas han sido transmitidas por los dioses, y viajan de provincia en provincia transmitiendo a la gente sus enseñanzas. Pero esto es realmente un fenómeno reciente. Entre las artes y disciplinas de las que se habla desde la antigüedad, el denominado arte de la ventaja ha sido incluido como una disciplina. Así, una vez que hablamos del arte de la ventaja, no puede limitarse a ser solo la esgrima. Incluso la misma estrategia difícilmente puede ser conocida, si se consideran únicamente, como ganar solo mediante el arte del sable. Está fuera de cuestión que sea posible alcanzar el dominio de la ciencia militar de este modo. Cuando miro a la sociedad, veo que la gente convierte las artes en ganancias comerciales. Se considera a sí misma como mercancía e incluso lleva a cabo mejoras como si fuera un objeto de comercio. Distinguiendo lo superficial y lo sustancial, encuentro que esta actitud tiene menos realidad que la decoración. El campo de las artes marciales abunda particularmente de esgrimas vistosas, con popularización comercial y aprovechamiento por parte de aquellos que enseñan la ciencia y de aquellos que la estudian. La consecuencia de esto es que, como alguien ha dicho, las artes marciales de aficionados son origen de graves heridas. Hablando de forma general, existen 4 formas de vida: la forma de vida del caballero, la del campesino, la del artesano y la del comerciante. En primer lugar está la forma de vida del campesino. Los campesinos preparan todo tipo de herramientas agrícolas y pasan los años prestando constantemente atención a los cambios de las 4 estaciones. En segundo lugar está la forma de vida del comerciante, quienes elaboran licor obteniendo los diversos utensilios requeridos y viven de los beneficios que obtienen según la calidad de lo que producen. Cualquiera que sea el negocio al que se dediquen, los comerciantes viven de los negocios que ganan conforme a su posición particular. En tercer lugar, en lo que respecta al caballero guerrero, esta vía implica construir toda clase de armas y comprender sus diversas propiedades. Esto es algo imperativo para los guerreros. Ignorar la maestría de las armas y la comprensión de las ventajas específicas de cada una de ellas sería indicar una falta de cultura de un miembro de una casa guerrera. En cuarto lugar, está la forma de vida del artesano. Si se toma como ejemplo la forma de vida del carpintero, esta implica la fabricación habilidosa de toda clase de herramientas, saber cómo utilizar cada una de ellas con pericia, dibujar correctamente los planos sirviéndose de la escuadra y de la regla, y vivir mediante una práctica diligente de su técnica. Estas son las 4 formas de vida. Descubrirá la ciencia de las artes marciales comparándola con la disciplina del carpintero. El carpintero se utiliza como una metáfora con referencia al concepto de casa. Hablamos de casas aristocráticas, casas militares y casas de las artes. Decimos que una casa se derrumba o que una casa se mantiene, y también hablamos de tal o cual tradición, estilo o casa. Por ello, como utilizamos la expresión casa, he empleado la disciplina del maestro carpintero como metáfora. Si queréis aprender la ciencia de las artes marciales, reflexionad sobre este libro. El maestro carpintero, por conocer las medidas y dibujos de toda clase de estructuras, emplea gente para construir casas. A este respecto, el maestro carpintero es lo mismo que el maestro guerrero. Al escoger la madera para construir una casa, la que es recta, está libre de nudos y tiene un buen aspecto, puede ser utilizada como columna. La que tiene algunos nudos, no está recta ni es firme, puede ser utilizada como columna trasera. La que es algo débil, pero no tiene nudos y parece buena, es utilizada de diversidad de formas para construir umbrales, dinteles y biombos. La que tiene nudos y está retorcida, pero, sin embargo, es fuerte, se utiliza teniendo en cuenta la existencia de los diversos elementos de la casa. Entonces, esta durará mucho tiempo. Incluso la madera con nudos, retorcida y no muy fuerte, puede ser utilizada como andamio y posteriormente como leña.
Cuando el maestro carpintero dirige a los obreros, conoce sus diversos niveles de capacidad y les asigna las tareas apropiadas. Algunos son dedicados a construir el suelo, otros a las puertas y biombos, algunos a los pórticos, dinteles, techos, etc. Al que no está cualificado le pone a entarimar, y a los aún menos cualificados a fabricar cuñas. Cuando el maestro carpintero ejerce el discernimiento en la asignación de tareas, el trabajo progresa sin dificultad. La eficacia y el progreso continuo, la prudencia en todos los asuntos, el reconocimiento del verdadero valor de los diferentes niveles de moral y la toma en consideración de lo que puede ser razonable esperado y lo que no, todo esto son asuntos que tiene presentes el maestro carpintero. El principio de las artes marciales es exactamente igual. Cuando uno ha desarrollado el conocimiento práctico de todas las capacidades de esta técnica, puede más adelante convertirse en un maestro carpintero. Para los carpinteros, un hábito esencial es tener afiladas sus herramientas y mantenerlas a punto. Corresponde al carpintero utilizar dichas herramientas con maestría. Ser un soldado es igual. Debería reflexionarse sobre todo esto atentamente. Los logros que un carpintero debe realizar consisten en evitar las sinuosidades, hacer que las junturas ajusten bien entre ellas, una planificación experta, evitar las raspaduras y cuidar de que no haya deformaciones posteriores. Si queréis aprender esta ciencia, tomad en serio todo lo que escribo y reflexionad sobre ello cuidadosamente. Distinguiendo 5 campos, para explicar sus principios en secciones individuales, he escrito este libro en 5 manuscritos, titulados Tierra, Agua, Fuego, Viento y Vacío. En el manuscrito de la Tierra puede encontrarse una descripción de la ciencia de las artes marciales, el análisis de mi propia escuela. La verdadera ciencia no puede alcanzarse simplemente mediante el dominio de la esgrima. Conociendo lo pequeño por medio de lo grande, uno va de lo superficial a lo profundo. Como un camino recto nivela el contorno de la Tierra, llamo al primero el manuscrito de la Tierra. El segundo será el manuscrito del agua. Tomando el agua como punto esencial de referencia, uno hace que la mente sea fluida. El agua se adapta a la forma de la vasija, ya sea cuadrada o redonda. Puede ser una gota y también puede ser un océano. Alcanzar cierto discernimiento sobre los principios del dominio de la esgrima y, por tanto, poder derrotar a un adversario a voluntad, equivale a ser capaz de derrotar a cualquiera en el mundo. El espíritu de victoria sobre los demás es el mismo, aunque se trate de miles o de decenas de miles de adversarios. La ciencia militar de los oficiales consiste en construir la amplia escala desde la pequeña escala, lo mismo que se hace con una gran estatua partiendo de un modelo en miniatura. Esos asuntos son imposibles de escribir en detalle. Conocer miles de cosas a través de una sola cosa es un principio de la ciencia militar. Escribiré sobre mi propia escuela en ese manuscrito del agua. El tercero será el manuscrito del fuego. En ese manuscrito escribiré sobre la batalla. El fuego puede ser grande o pequeño, y tiene un sentido de violencia. Así pues, en él escribo sobre los asuntos de la batalla. La forma de combatir es la misma, ya se trate de una batalla entre 2 individuos o una batalla entre 2 ejércitos. Debéis observar reflexivamente, con una conciencia global de toda la escena, así como con una atención precisa a los pequeños detalles. La amplia escala es fácil de ver. La pequeña escala es difícil de ver. Para ser concreto, es imposible invertir la dirección de un gran grupo de personas de una vez, mientras que la pequeña escala es difícil de conocer, porque en el caso de un individuo existe solo una voluntad implicada y pueden hacerse cambios rápidamente. Esto debe ser considerado cuidadosamente. Como los asuntos de ese manuscrito del fuego son cosas que suceden en un instante, en las artes marciales es esencial practicar diariamente para lograr familiarizarse con ellas, tratándolas como asuntos ordinarios, de forma que la mente permanezca inmutable. Escribiré sobre la lucha en la batalla en ese manuscrito del fuego. El cuarto será el manuscrito del viento. La razón por la que lo llamo manuscrito del viento es porque no trata de mi propia escuela. Es aquí donde escribo sobre las diversas escuelas de las artes marciales que existen en el mundo. En lo que respecta a utilizar la palabra viento, utilizamos esta palabra para simbolizar estilo o manera de ser.
Al hablar de cosas como el antiguo estilo, el estilo de nuestro tiempo y forma de ser, el aire de las diversas casas, así es que escribo definitivamente sobre las técnicas de las diversas escuelas de artes marciales que existen en el mundo. Eso es el viento. A menos que entendáis realmente a los demás, difícilmente podréis alcanzar la comprensión de vosotros mismos. En la práctica de cada forma de vida y de cualquier trabajo, existe un estado de mente del que se dice que está desviado. Aunque os esforcéis diligentemente en vuestro propio camino, día tras día, si vuestro corazón no está de acuerdo con él, aunque penséis que estáis en el buen camino, desde el punto de vista de la justicia y de la verdad, no es un auténtico camino. Si no seguís un auténtico camino hasta el final, una pequeña maldad al principio se convertirá después en una gran perversión. Reflexionad sobre esto. No es de extrañar que el mundo considere que las artes marciales consisten solo en la esgrima. En lo que respecta a los principios y tácticas de las artes marciales, esto no es así en absoluto. Escribiré sobre las otras escuelas en ese manuscrito del viento, para dar a conocer al mundo de las artes marciales. En quinto lugar estará el manuscrito del vacío. La razón de por qué ese manuscrito se titule Vacío es porque, una vez que hablamos de vacío, ya no podemos definir las profundidades interiores en términos de callejón superficial. De esta suerte, posee una independencia espontánea en la ciencia de las artes marciales y, de forma natural, logra hacer maravillas. Discerniendo el ritmo cuando llega el momento, uno golpea sin pensar y logra resultados de forma natural. En esto consiste toda la vía del vacío. En el manuscrito del vacío escribiré sobre la entrada natural en la verdadera vía. Sobre la denominación de esta escuela individual, Escuela de los dos sables. Hablamos de los sables porque es obligación de todos los guerreros, tanto oficiales como soldados, llevar dos sables. En viejos tiempos, estos se llamaban tachi y katana, o el gran sable y el sable. Actualmente se llaman katana y wakizashi, o sable y arma que se lleva al costado. No es necesaria una exposición detallada de los asuntos de los guerreros que llevan a estos dos sables. En Japón, la costumbre de los guerreros es llevarlos a ambos lados, tanto si saben todo sobre ellos como si no. He llamado a nuestra escuela Escuela de los dos sables en una, para señalar las ventajas de llevar los dos sables. En cuanto a la lanza, la alabarda y otras armas, se consideran parte del equipo del guerrero. En nuestra escuela, lo principal para los principiantes es practicar la ciencia de empuñar los sables, el largo en una mano y el corto en la otra. Cuando la vida de uno está en peligro, se desea utilizar todas las armas de que disponemos. Ningún guerrero querrá morir teniendo sus sables al costado sin haber hecho uso de ellos. Sin embargo, cuando se sostiene algo en cada mano, es difícil esgrimir con la misma libertad la izquierda y la derecha. Mi objetivo es que os acostumbréis a manejar el sable largo con una sola mano. Con armas largas como la lanza y la alabarda no existe ninguna elección, pero el sable largo y el corto son armas que pueden ser manejadas con una mano. El problema de manejar un sable largo con ambas manos es que no es algo fácil a caballo, y no es adecuado cuando se corre precipitadamente. Es difícil en un terreno pantanoso, en campos embarrados, planicies pedregosas, caminos frecuentados o lugares abarrotados. Cuando se tiene un arco o una espada en la mano izquierda, o cualquier otra arma que se esté manejando, se puede empuñar el sable largo con una sola mano. Por ello, manejar el sable largo con ambas manos no es la auténtica vía. Solo cuando sea imposible golpear a muerte utilizando una sola mano, utilizad entonces las dos manos para hacerlo. Esto no debería exigir un gran esfuerzo. El objetivo de la escuela de los dos sables es acostumbrar primero a las personas a manejar el sable largo con una sola mano. El sable largo le parece pesado e inmanejable a todo el mundo al principio, pero cualquier cosa es así cuando se empieza. El arco es difícil de tensar y es dura de empuñar una alabarda. Blandir el sable largo con gran velocidad no es la forma correcta, como aclararé en la segunda parte, el manuscrito del agua. El sable largo puede ser manejado en lugares espaciosos, el sable corto en lugares reducidos. Para empezar, esa es la idea esencial. Con nuestra escuela, uno puede ganar con el sable largo y también puede ganar con el corto. Por esta razón,
no está determinada la longitud precisa del sable. La vía de nuestra escuela consiste en tener el espíritu de obtener la victoria por ambos medios. Cuando se está luchando solo en una pelea, es mejor manejar 2 sables que uno solo que sea largo. También es ventajoso cuando se quiere hacer prisioneros. Puntos como este no requieren ser escritos con detalles exhaustivos. De cada punto pueden inferirse miles de cosas. Cuando hayáis obtenido el dominio de la práctica de la ciencia de las artes marciales, no habrá nada que no veáis. Es necesario reflexionar profunda y cuidadosamente sobre esto. En esta vía, a alguien que ha aprendido a manejar el sable largo se le llama habitualmente en nuestra sociedad maestro de artes marciales. En la profesión de las artes marciales, a alguien que sabe disparar el arco también se le llama arquero, mientras que a alguien que ha aprendido a utilizar el fusil se le llama fusilero. A alguien que ha aprendido a utilizar la lanza se le llama lancero, mientras que a aquel que ha aprendido a utilizar la alabarda se le llama alabardero. Si siguiéramos este modelo, a uno que ha aprendido el método del sable deberías llamársele hombre del sable largo. Pero puesto que el arco, el fusil, la lanza y la alabarda son armas del guerrero, todas ellas son técnicas de las artes marciales. Sin embargo, es lógico hablar de las artes marciales con referencia específica al sable. La sociedad y las personas son mantenidas en orden por los poderes del sable. Este es, en consecuencia, el origen de las artes marciales. Cuando habéis alcanzado la capacidad para manejar el sable, podéis vencer con una sola mano a 10 hombres. Cuando es posible vencer a 10 hombres con una sola mano, entonces es posible vencer a 1000 con 100 y a 10.000 con 1000. Por ello, en las artes marciales de nuestra escuela, un hombre es lo mismo que 10.000. En lo que se refiere a las vías, son confucianos budistas, maestros en el arte del té, maestros de etiqueta, bailarines, etc. Pero incluso si estas no son vuestras vías, si tenéis un amplio conocimiento de todas ellas, las encontraréis en todas las cosas. En cualquier caso, como seres humanos, es esencial para cada uno de nosotros cultivar y pulir nuestro camino individual. Al distinguir las ventajas de las armas de los guerreros, descubrimos que cualquiera que sea el arma, existe un momento y una situación en la que ésta será apropiada. El sable de costado o sable corto es principalmente ventajoso en lugares reducidos o en sitios estrechos, cuando estáis muy cerca de un adversario. El sable largo tiene generalmente usos apropiados en cualquier situación. La alabarda parece ser inferior a la lanza en el campo de batalla, por ello la lanza es la vanguardia y la alabarda es la retaguardia. Dado el mismo grado de entrenamiento, alguien con una lanza tiene un poco de ventaja. Sin embargo, ambas dependen de las circunstancias. Ninguna de las dos es muy útil en acción contra mucha gente. Ni siquiera son apropiadas para hacer prisioneros. Deben reservarse solo para el campo de batalla, pues allí sí son esenciales. Sin embargo, si aprendéis a utilizarlas en las salas de ejercicios, centrando la atención en pequeños detalles y perdiendo así el método real, difícilmente podrán ser adecuadas. El arco también se adapta al campo de batalla, para llevar a cabo cargas y retiradas estratégicas. Es excelente en las batallas a campo abierto, porque puede dispararse rápidamente y de inmediato contra las filas de los lanceros y contra otros. Sin embargo, es inadecuado para asediar un castillo y para situaciones en las que el adversario se encuentra a más de 200 metros. Dentro de las murallas de un castillo, nada es comparable al arma de fuego al comienzo de la batalla. No obstante, una vez que se ha empezado la lucha cuerpo a cuerpo, deja de ser adecuada. Una de las virtudes del arco consiste en que podéis ver el trazado de las flechas que disparáis, lo cual es bueno. Parte de lo inadecuado de un arma de fuego es que no puede verse la trayectoria de las balas. Habría que considerar esto con atención. En cuanto a los caballos, es esencial que sean fuertes pero no fogosos. Hablando en términos generales de los recursos del guerrero, un caballo debe ser un buen trotador. Sables largos y cortos deben cortar perfectamente. La lanza y la alabarda deben penetrar profundamente, y el arco y el fusil deben ser resistentes y exactos. No debéis apegaros especialmente a ningún arma en particular o a ninguna otra cosa. Esto es importante. El exceso es lo mismo que la insuficiencia. Sin limitar a nadie, debéis tener tantas armas como convenga. Mantener gustos y aversiones es malo tanto para los oficiales como para los soldados. El pensamiento pragmático es esencial.
No deja de ser cierto que el ritmo es algo que existe en todo, pero los de las artes marciales en particular son difíciles de dominar sin ejercitar la práctica. El ritmo se manifiesta en el mundo en cosas como la danza y la música, las flautas y los instrumentos de cuerda. Todos estos son ritmos armoniosos. En los campos de las artes marciales existen ritmos y armonías en el tiro con arco, el tiro de armas de fuego e incluso en la equitación. En cualquier arte y cualquier ciencia nunca debe ignorarse el ritmo. Existe incluso un ritmo en estar vacío. En la vida profesional de un guerrero existen ritmos para ascender de rango y ritmos para descender, ritmos de satisfacción y ritmos de frustración. En el campo del comercio existen ritmos para hacerse rico y ritmos para perder la propia fortuna. La armonía y la falta de armonía en el ritmo se presenta en todas las formas de vida. Es imperativo distinguir cuidadosamente entre los ritmos de floración y los ritmos de decadencia en cada cosa específica. Son diversos los ritmos de las artes marciales. En primer lugar, conocer los ritmos correctos y comprender los ritmos erróneos, así como discernir los ritmos apropiados entre los ritmos grandes y pequeños, lentos y rápidos. Conocer los ritmos de las relaciones espaciales y los ritmos de inversión. Esos asuntos son especialidades de la ciencia marcial. A menos que entendáis estos ritmos de inversión, no podréis confiar en vuestro arte marcial. La forma de ganar en una batalla según la ciencia militar es conocer los ritmos de los adversarios concretos y utilizar los ritmos que vuestros adversarios no esperan, produciendo ritmos sin forma a partir de ritmos de sabiduría. Con la ciencia de las artes marciales de nuestra escuela, expuesta previamente, se amplía la mente de forma natural mediante la práctica diligente día y noche, transmitiéndola al mundo como una ciencia colectiva e individual. Para las personas que quieran aprender mi ciencia militar, existen normas para el aprendizaje de este arte. 1. Considerad lo que es correcto y verdadero. 2. Practicad y cultivad la ciencia. 3. Familiarizaos con las artes. 4. Conoced los principios del oficio. 5. Entended el prejuicio y el beneficio de cada cosa. 6. Aprended a ver cada cosa con exactitud. 7. Tomad conciencia de lo que no es obvio. 8. Sed cuidadosos incluso en los asuntos pequeños. Y 9. No hagáis nada que sea inútil. La ciencia de las artes marciales debe practicarse teniendo siempre estos principios en mente. En esta ciencia particular, difícilmente podéis convertiros en maestros de las artes marciales a menos que podáis ver de inmediato en un contexto amplio. Una vez que hayáis aprendido este principio, no deberíais ser derrotados en ningún combate individual contra 20 o 30 adversarios. Ante todo, mantened las artes marciales en vuestro espíritu y trabajad diligentemente de una forma directa. Entonces podréis vencer con vuestras manos y también podréis derrotar a los demás viendo con vuestros ojos. Es más, cuando refinéis vuestra práctica hasta el punto de alcanzar la libertad de todo el cuerpo, podréis vencer a los demás por medio de vuestro cuerpo. Y puesto que vuestro espíritu está entrenado en esta ciencia, podréis también vencer a los demás por medio del espíritu. Cuando alcancéis este punto, ¿cómo podríais ser derrotados por los demás? De la misma forma, la ciencia militar a gran escala consiste en un asunto de ganar conservando a la gente buena, empleando gran número de personas, de ganar en la actitud correcta de la conducta personal, de ganar en gobernar a las naciones, de ganar en cuidar del pueblo humilde y de ganar en el cumplimiento de las costumbres sociales. En cualquier campo de actividad, el conocimiento de cómo evitar la derrota frente a los demás, cómo ayudarse a sí mismo y cómo incrementar el propio honor es parte de la ciencia militar. El núcleo de la Escuela de los Dos Cielos de las Artes Marciales se basa en el agua, y al poner los métodos del arte de la ventaja en práctica, llamo a este el manuscrito del agua, y en él escribo el sistema del sable largo de nuestra escuela. Es absolutamente imposible escribir esta ciencia con la precisión con la que la entiendo en mi corazón. Sin embargo,
Aunque las palabras sean insuficientes, los principios deben ser evidentes por sí mismos. En cuanto a lo que está escrito aquí, podéis deteneros sobre cada una de las palabras. Si pensáis en ellas de una manera general, malinterpretaréis muchas cosas. En lo que respecta a los principios de las artes marciales, aunque he escrito en varios lugares en términos de duelo entre dos personas, es esencial entenderlas en términos de batalla entre dos ejércitos, viéndolas a amplia escala. En esta forma de vida en particular, si erráis el camino, aunque sea ligeramente, si os desviáis de la vía justa, caeréis en estados negativos. La ciencia de las artes marciales no consiste simplemente en leer estos escritos. Al aceptar personalmente lo que está escrito aquí, no penséis simplemente que estáis leyendo o aprendiendo. No hagáis ninguna imitación. Tomad los principios como si estuvierais descubriéndolos por vuestra propia cuenta. Identificaos con ellos constantemente y trabajad sobre ellos cuidadosamente. En la ciencia de las artes marciales, el estado del espíritu debe seguir siendo el mismo que en la vida cotidiana. En circunstancias ordinarias, lo mismo que cuando practicáis las artes marciales, no permitáis que haya ningún cambio. Con el espíritu abierto y directo, ni tenso ni demasiado relajado, manteniendo la mente centrada de forma que no haya desequilibrio, relajad tranquilamente vuestra mente y saboread totalmente ese momento de tranquilidad, de forma que la relajación no se detenga ni siquiera un instante. Aunque estéis tranquilos, vuestro espíritu está alerta. Aunque estéis apremiados, vuestro espíritu no está apremiado. La mente no es arrastrada por el cuerpo, y el cuerpo no es arrastrado por la mente. Poned atención a la mente, no al cuerpo. No permitáis que haya insuficiencia ni exceso en vuestra mente. Aunque superficialmente tengáis el ánimo débil, permaneced fuertes por dentro y no dejéis que otros vean vuestra mente. Esto es esencial para aquellos que son físicamente pequeños, para saber cómo es ser grandes, y para aquellos que son físicamente grandes, para saber cómo es ser pequeños. Tanto si lo sois uno como si sois lo otro, es esencial mantener vuestro espíritu libre de desviaciones subjetivas. Dejad vuestro espíritu despejado y abierto, poniendo vuestro intelecto en un vasto plano. Es esencial pulir diligentemente el intelecto y el espíritu. Una vez que hayáis utilizado vuestro intelecto hasta el punto en el que podéis distinguir lo que es verdad y lo que no, hasta el punto en el que podéis decir lo que es bueno y lo que es malo, y cuando habéis experimentado en varios dominios y ya no podéis ser engañados en absoluto por la gente, vuestro espíritu habrá quedado imbuido del conocimiento y de la sabiduría del arte de la guerra. Es imprescindible aprender a permanecer como un espíritu inmutable incluso cuando estéis en el corazón de la batalla. En lo que respecta a la apariencia física, el rostro no debe mirar hacia abajo, hacia arriba, ni ladearse. Vuestra mirada debe ser fija. No arruguéis la frente, pero formad un surco entre las cejas. Mantened inmóviles los ojos e intentad no parpadear. Cerrad ligeramente los ojos. Tratad de mantener una expresión serena en el rostro, con la nariz recta y la barbilla ligeramente adelantada. La parte posterior del cuello debe permanecer recta. Debe centrarse la fuerza en la nuca, sintiendo todo el cuerpo desde los hombros hacia abajo como una unidad. Bajad los hombros, mantened la columna vertebral recta y no tenséis las nalgas. Concentrad el poder en las partes inferiores de las piernas desde las rodillas hasta la punta de los dedos del pie. Tensad el abdomen de forma que el pecho no se hunda. Existe una enseñanza llamada ajustar la cuña, que significa que el abdomen es sujetado por la vaina del sable corto, de forma que el cinturón no quede suelto. Hablando en términos generales, es esencial hacer que vuestro porte general sea el porte que mantenéis en las artes marciales, y haced que el porte que mantenéis en las artes marciales sea vuestro porte ordinario. Esto debe ser considerado con atención. Los ojos deben enfocarse para optimizar el alcance y amplitud de la visión. La observación y la percepción son dos cosas separadas. El ojo que observa es más fuerte, el ojo que percibe es más débil. Una especialidad de las artes marciales es ver de cerca lo que está lejos y ver lo que está cerca con distancia.
En las artes marciales es importante ser consciente de los sables de los adversarios, de no mirar dichos sables para nada. Esto cuesta trabajo. Es esencial ver ambos lados sin mover los globos oculares. Encontrad el estado en el que el enfoque de vuestros ojos no cambia suceda lo que suceda. Al empuñar el sable largo, el pulgar y el índice ejercen una ligera presión. El dedo corazón se mantiene ni demasiado suelto ni demasiado apretado, mientras que los dedos anular y meñique se mantienen apretados. No debe haber flacidez en la mano. El sable largo debe empuñarse con el pensamiento de que es algo para matar al adversario. No permitáis que cambie vuestra manera de empuñar cuando estáis golpeando a adversarios. No vaciléis. Cuando golpeéis el sable del adversario, lo bloqueéis o lo neutralicéis, solo debéis modificar ligeramente la posición del pulgar y del índice, pero en cualquier caso, podréis empuñar vuestro sable con el pensamiento de matar. Vuestra manera de asir el sable no debe ser diferente cuando cortéis algo para comprobar su filo que cuando golpeéis en medio del combate, asiendo siempre el sable como si fuerais a matar a un hombre. Hay que evitar el agarrotamiento y la posición fija, tanto en el sable como en la mano. La posición fija es el camino de la muerte, la fluidez es el camino de la vida. Esto es algo que debe ser bien entendido. En lo que respecta a los pies, debéis manteneros firmemente sobre los talones, dejando al mismo tiempo libres los dedos de los pies. Que vuestros pasos sean largos o cortos, lentos o rápidos, según la situación. Pero debéis caminar siempre como lo hacéis normalmente. Deben evitarse los pasos inseguros, inconstantes y ruidosos. Entre los elementos importantes de esta ciencia se halla lo que se llama pasos complementarios. Pasos complementarios significa que no os movéis solo con un pie. Cuando arremetéis, retrocedéis o incluso cuando paráis un golpe, movéis el pie derecho, izquierdo, con pasos que se complementan. Poned atención en nunca manteneros sobre un solo pie. Esto es algo que exige un atento examen. Las 5 maneras de ponerse en guardia son la posición superior, la posición media, la posición inferior, en guardia por la derecha y en guardia por la izquierda. Aunque pueden dividirse estas formas de guardia en 5 clases, todas ellas tienen como objetivo matar. No existen otras formas de guardia además de estas 5. Cualquiera que sea la guardia que adoptéis, no penséis en ella como en una posición defensiva. Consideradla como una parte del acto de matar. La posición superior, media e inferior son guardias sólidas, mientras que las posiciones laterales son fluidas. Las guardias por la derecha y por la izquierda son adecuadas para lugares en donde no hay espacio por encima de la cabeza o a los lados. El decidir adoptar la guardia de derecha o de izquierda se hace según el caso. Lo que es importante en este camino es darse cuenta de que la más perfecta es la guardia media. En ella se centra toda la ciencia de ponerse en guardia. Consideradla en términos de ciencia militar a gran escala. El centro corresponde a la posición del general, mientras que las otras 4 le siguen. Esto debe examinarse atentamente. Conocer la vía del sable largo significa que aunque estés sosteniendo el sable con 2 dedos, sabréis cómo hacerlo y blandirlo fácilmente. Cuando intentáis blandir rápidamente el sable, os desviáis de la vía del sable, y por tanto es difícil de manejar. El asunto consiste en blandir el sable tranquilamente. Si intentáis manejar con rapidez el sable largo, de la misma forma que podríais utilizar un abanico o un sable corto, os desviáis de la vía. Cuando golpeáis hacia abajo con el sable largo, retiradlo de una forma cómoda. Cuando lo blandís a los costados, volvedlo a su posición inicial de la forma convencional. Estirar el codo lo más posible y blandir con fuerza es la vía del sable largo. Procedimientos de las 5 técnicas convencionales. En la primera técnica, la guardia se halla en la posición media, con la punta del sable apuntando hacia el rostro del adversario. Cuando cerráis filas contra el adversario y éste golpea con el sable largo, contrarrestad su ataque desviándolo hacia la derecha. Cuando el adversario golpea de nuevo, haced retroceder la punta de su sable hacia atrás y hacia arriba. Dejad vuestro sable como está, una vez que ha rebotado hacia abajo, hasta que el adversario ataque de nuevo. En ese momento, golpeáis las manos del adversario desde abajo. Las 5 técnicas convencionales son difíciles de entender solo escribiendo sobre ellas. Deben ser practicadas.
Mediante estas 5 nociones generales del sable, conoceréis mi ciencia sobre su manejo y también serán evidentes las técnicas empleadas por los adversarios. En la segunda técnica de la esgrima, la guardia se halla en la posición superior y golpeáis al adversario en el mismo momento en que éste intenta golpearos. Si vuestro sable no da al adversario, dejadlo por unos instantes, hasta que éste ataque de nuevo. En ese momento, golpeáis por debajo haciendo un barrido hacia arriba. El mismo principio puede aplicarse cuando atacáis de nuevo. Dentro de esta técnica existen diversos estados de espíritu y varios ritmos. Si practicáis el entrenamiento de mi escuela por medio de lo que subyace en esta técnica, obtendréis un conocimiento completo de las 5 formas de esgrima y podréis vencer en cualquier circunstancia. Solo requiere práctica. En la guardia de la tercera técnica, el sable se mantiene en la posición inferior. Cuando el adversario ataca, golpeáis sus manos desde abajo. Cuando golpeáis sus manos, el adversario ataca de nuevo. Cuando intente haceros perder el sable, llevadlo hacia arriba al mismo ritmo. Y seguidamente, golpead sus brazos a ambos lados después de que haya atacado. La cuestión es abatir de una vez al adversario desde la posición inferior, justo en el momento que él golpea. La guardia con el sable en la posición inferior es algo que aparece al principio y posteriormente en el proceso de la práctica de esta ciencia. En la guardia de la cuarta técnica se mantiene el sable horizontalmente al lado izquierdo, para golpear las manos del adversario desde abajo cuando él intente atacar. Cuando el adversario intenta haceros perder el sable golpeando hacia arriba desde abajo, bloquead la trayectoria de su sable inmediatamente, con la idea de herir sus manos y cortar diagonalmente hacia arriba, hacia vuestro hombro. En la quinta técnica, el sable se mantiene horizontalmente a la derecha. Cuando localizáis el ataque del adversario, blandís vuestro sable desde el lado inferior en diagonal hacia arriba, hasta la posición de guardia superior, y después golpeáis directamente desde arriba. Esto es también esencial para adquirir la maestría en la utilización del sable largo. Estas 5 técnicas no deben ser descritas con detalle. Para comprender la utilización del sable largo en mi escuela, primero utilizad estas 5 técnicas para desarrollar constantemente vuestras habilidades. Incluso cuando luchéis contra adversarios, perfeccionad el uso del sable largo, sintiendo el espíritu del adversario, utilizando los diversos ritmos y obteniendo la victoria de cualquier forma. Esto exige un atento discernimiento. Tener una posición sin tenerla, o una guardia sin guardia, significa que el sable largo no debe ser mantenido en una posición fija. Sin embargo, puesto que existen 5 formas de colocar el sable, las guardias deben conformarse a ellas. Dónde mantenéis el sable depende de vuestra relación con el adversario, depende del lugar y debe adecuarse a la situación. Siempre que lo empuñéis, la idea que ha de tenerse en mente es que debe ser fácil matar al adversario. A veces, en la posición de guardia superior, se desciende un poco, de forma que se convierte en una posición media, mientras que la guardia media puede elevarse un poco, dependiendo de la ventaja que se obtenga de ello, de forma que se convierte en una posición superior. Y en ocasiones la guardia inferior también se eleva un poco para convertirse en una posición media. Las 2 posiciones laterales pueden también desplazarse un poco hacia el centro, obteniendo una guardia media o inferior. De esta forma, el principio consiste en tener una posición en guardia sin tener una posición. Ante todo, cuando levantéis el sable, en cualquier caso la idea es la de matar al adversario. Aunque interceptemos, golpeemos o bloqueemos, aunque inmovilicemos u obstruyamos la trayectoria del adversario, todos estos movimientos son oportunidades para herir al adversario. Hay que entender esto, porque si en lugar de ello, al hacer cualquiera de estas cosas, pensáis en interceptar, bloquear o inmovilizar, seréis incapaces de matar. En la ciencia militar a gran escala, la disposición de las tropas también es un asunto de colocación. Por ello, cada caso es una oportunidad para ganar una guerra. La posición fija es mala. Entre los ritmos utilizados para golpear a un adversario, existe lo que se llama un solo compás, encontrando una posición en la que podéis alcanzar al adversario, dándoos cuenta del momento en el que éste todavía no ha decidido qué hacer. Entonces golpeáis directamente, lo más rápidamente posible, sin mover vuestro cuerpo ni fijar vuestra atención. Esto se llama golpear en un solo compás.
Una vez que habéis aprendido bien este ritmo, debéis practicar el golpe intermedio de una forma rápida. El ritmo de la segunda primavera se da cuando estáis a punto de golpear y el adversario retrocede rápidamente o para el golpe. Entonces fingid un ataque y después golpead al adversario cuando se relaja después de la tensión. Golpear sin pensamiento ni forma se hace de la siguiente manera. Cuando vuestro adversario va a atacar, vosotros os disponéis a hacer lo mismo. Vuestro cuerpo tiene una posición ofensiva y vuestra mente está también a la ofensiva. Vuestras manos golpean espontáneamente a partir del espacio con una velocidad y fuerza añadidas. A esto se llama golpear sin pensamiento ni forma, y es el golpe más importante. Os encontraréis con este golpe una y otra vez. El golpe del curso del agua se utiliza cuando estáis frente a frente al adversario, y éste intenta retroceder, esquivar o parar vuestros sables rápidamente. Expandiendo el cuerpo y la mente, blandís el sable desde detrás de vosotros de una forma completamente relajada, como si dudarais, y golpeáis con un golpe fuerte y poderoso. El golpe centella se produce cuando el sable de vuestro adversario y vuestro sable están bloqueados juntos y golpeáis lo más fuerte que podéis sin levantar en absoluto vuestro sable. Hay que golpear rápidamente poniendo la fuerza en las piernas, el torso y las manos. El golpe de las hojas carmesí consiste en golpear el sable del adversario desviándolo hacia abajo, subiendo de nuevo nuestro sable. El adversario puede intentar bloquear o resistir vuestros ataques, pero cuando tratáis de apuñalar su cara, no podrá evitar alejarse de vosotros. Es esencial intentar esto constantemente, o como mínimo, llevar al adversario a pensar que lo estáis intentando. Cuando podéis lograr que vuestro adversario haya retrocedido, habéis conseguido varias ventajas de las que os podéis servir para ganar. Una posición contra muchos adversarios se presenta cuando el individuo lucha solo en un grupo. Manejando tanto el sable largo como el corto, los mantenéis a la izquierda y a la derecha, extendiéndolos horizontalmente. La idea es la de que si los adversarios os llegan de los 4 costados, los obliguéis a situarse en un solo lugar. Ocupaos primero de identificar a aquellos que atacan en vanguardia. Blandid ambos sables al mismo tiempo sin que interfieran entre sí. Es erróneo esperar. Tomad la iniciativa frente al grupo. Cuando vuestros adversarios parezcan estar retrocediendo, reunidlos en una sola línea y atacad con fuerza sin permitir un segundo de descanso. Lo esencial cuando combates contra un grupo es aprender a arrinconar a los enemigos. Es posible dominar a 10 o incluso a 20 adversarios si consigues que se molesten entre sí, que tropiecen entre ellos y los amasas como con una red de pesca. Lo expuesto anteriormente es una explicación general de las artes de la esgrima en mi escuela, que he recogido en este manuscrito. En la ciencia militar, la forma de aprender cómo empuñar el sable largo y obtener la victoria sobre los demás empieza con la utilización de las 5 técnicas convencionales para aprender las 5 clases de guardia, y después aprender cómo manejar un sable largo y obtener una libertad total de movimientos. Estudiando y practicando cada aspecto de este libro, luchando contra los adversarios, paulatinamente comprenderéis los principios de esta ciencia. Mantenedla en vuestro espíritu continuamente, sin una sensación de apresuramiento. Aprended sus virtudes siempre que surja la oportunidad. Aceptad combatir contra cualquier clase de adversario. Aprendiendo el corazón de mi ciencia, aunque sea un camino de 1600 kilómetros, dais un paso cada vez. Esto es algo que exige una total consideración, con 1000 días de práctica para el entrenamiento y 10.000 días de práctica para refinarlo. En la ciencia militar de la Escuela de los Dos Sables, se piensa en el combate como en un fuego. Las cuestiones concernientes a la victoria y a la derrota en la batalla se consideran como algo que pertenece al manuscrito del fuego, y por ello están escritas aquí. Para empezar, las gentes piensan en los principios de la ventaja y en las artes marciales con una mente estrecha. Algunos saben cómo aprovecharse de un golpecito en el pecho utilizando las puntas de los dedos,
Otros saben cómo ganar sirviéndose de un abanico mediante un movimiento a tiempo del antebrazo. Utilizando igualmente un sable de bambú o algo parecido, parecen aprender la ventaja menor de la velocidad, entrenando sus manos y pies de esta forma, concentrándose en el intento de aprovecharse de un poco más de velocidad. En lo que respecta a mi ciencia militar, he distinguido los principios de la vida y de la muerte a través de numerosos duelos en los que he puesto mi vida en peligro. Al dirigir la situación de la posición física, existe lo que se conoce como situarse de espaldas al sol. Esto significa que toméis una posición con el sol detrás de vosotros. Si la situación no os permite mantener el sol a vuestra espalda, entonces debéis luchar por mantenerlo a vuestra derecha. Esto también es válido para los combates a puerta cerrada, en los que debéis mantener la luz a vuestra espalda o a vuestra derecha. Es deseable asegurarse de que no hay nada que se interponga en vuestro camino a vuestra espalda y de que haya mucho espacio a vuestra izquierda, tomando una posición de tal forma que el espacio más estrecho quede siempre a vuestra derecha. Del mismo modo, por la noche, cuando podéis ver a vuestros adversarios, tomad vuestra posición con los fuegos a vuestra espalda y las luces a vuestra derecha, como se ha dicho anteriormente. Con el objetivo de mirar desde arriba al enemigo, entended que debéis tomar vuestra posición en el terreno más elevado siempre que sea posible, incluso cuando sea solo ligeramente más elevado. De cualquier forma, cuando se trata de la batalla, la idea es empujar a los adversarios hacia vuestra izquierda. Es esencial asegurarse de que los obstáculos quedan a espaldas de vuestro adversario. Después, forzadlos hacia él de cualquier forma que podáis. Cuando conseguís que los adversarios retrocedan hacia el obstáculo, para impedirles que vean la situación, atacad sin pausa de forma que no puedan mirar alrededor. Esto de no dejar a los adversarios observar la situación se aplica aún mejor en sitios cerrados. En cualquier caso, la dirección en la que acorraléis a los adversarios debe ser hacia lugares en los que el apoyo de sus pies sea malo o donde haya algún obstáculo a uno de los dos lados. Utilizad cualquier ventaja del terreno que podáis, concentrándoos en aprovecharos de la situación. Esto es algo que requiere una reflexión y una práctica cuidadosa y total. Existen 3 formas de tomar la iniciativa. Una consiste en adelantarse atacando al adversario por propia iniciativa. Otra forma es adelantarse al adversario que os está atacando, pero otra se presenta cuando el adversario y vosotros atacáis simultáneamente. Estas son las 3 formas de tomar una iniciativa. Al principio de cualquier batalla, no existen otras posibilidades salvo estas 3. Puesto que se trata de obtener la victoria rápidamente adelantándose, la toma de iniciativa es una cosa fundamental en las artes marciales. Existe una técnica llamada sujetar la almohada, que significa no dejar que alguien levante la cabeza. En las artes marciales, en el transcurso de un duelo, es malo ser manejado por los demás. Es deseable que seas tú quien maneje a los adversarios, por cualquier medio que esté a tu alcance. Sin embargo, los adversarios estarán pensando lo mismo, y vosotros también tenéis esta intención, pero es imposible tener éxito en esto sin comprender lo que los demás están haciendo. Las artes marciales incluyen detener los golpes de un adversario, bloquear sus ataques y deshacer sus presas. Sujetar la almohada significa que cuando habéis alcanzado realmente el dominio de mi ciencia y estáis luchando contra un adversario, siempre que éste dé muestras de intentar hacer un movimiento, lo percibís antes de que actúe. Siempre que los adversarios intenten atacaros, dejadlos continuar y haced algo que sea inesperado, al mismo tiempo que les impedís hacer algo que sea útil. Esto es esencial en la ciencia militar. En este punto, si intentáis reprimir a los adversarios, ya vais con retraso. Lo fundamental es que hagáis técnicamente cualquier cosa que hagáis, socavando en su raíz el primer impulso del adversario. Manipular a los adversarios de esta forma es dominar el arte de la guerra, lo cual se consigue con la práctica. La desintegración es algo que le sucede a todas las cosas. Cuando se desploma un caballo, una persona o un adversario, se desmorona saliendo del mismo tiempo. En la ciencia militar a gran escala, también es esencial conocer el ritmo de los adversarios cuando se desmoronan y perseguirlos sin dejarles apertura posible. Si perdéis la oportunidad de los momentos vulnerables, perdéis la oportunidad del contraataque.
En las artes marciales individuales también sucede que un adversario pierde el ritmo en el combate y empieza a desmoronarse. Si dejáis pasar esa oportunidad, el adversario se recuperará y frustrará vuestro intento. Es esencial reforzar firmemente el ataque en el momento de cualquier pérdida de posición por parte de un adversario. Jamás dejes al adversario recuperarse. Convertirse en el adversario significa que debéis poneros en el lugar del mismo y pensar desde su punto de vista. Tal como veo las cosas, si un ladrón se introduce en una casa, es considerado un adversario poderoso. Sin embargo, todo el mundo está contra él. Se encuentra arrinconado en una situación desesperada. El que está arrinconado es el faisán. Quien entra para combatirle es el halcón. Esto requiere una atenta reflexión. Igualmente, en la ciencia militar a gran escala, se considera que los adversarios son poderosos y que hay que tener cuidado con ellos. Cuando tenéis buenas tropas, conocéis bien los principios de las artes marciales y sentís la forma de vencer al enemigo, no tenéis de qué preocuparos. Abandonar las cuatro manos es una situación que se presenta cuando vosotros y el adversario os halláis empatados y no hay ningún progreso en la lucha. Significa que cuando pensáis que vais a llegar a un empate, detenéis esa posibilidad inmediatamente, antes de que suceda, y alcanzáis la victoria aprovechándoos de un enfoque diferente al que habéis estado utilizando hasta ahora. Mover las sombras es algo que hacéis cuando no podéis discernir lo que está pensando el adversario. En la ciencia militar a gran escala, cuando no podéis hacer esto, fingís lanzar un ataque poderoso para ver cómo reacciona. Habiendo visto entonces los métodos del enemigo, es fácil alcanzar la victoria aprovechándose de diferentes tácticas adaptadas especialmente para cada caso. También en las artes marciales individuales, cuando un adversario está blandiendo su sable por detrás de él o a un costado y está a punto de golpear repentinamente, éste muestra su intención en su sable. Una vez que ha hecho esto, inmediatamente debéis sentir la ventaja y saber cómo ganar con certeza. Si no estáis atentos, perderéis el ritmo. Detener las sombras, por el contrario, es lo que hacéis cuando son obvias las intenciones agresivas del enemigo. En la ciencia militar a gran escala, significa que detenéis la acción del enemigo en el mismo momento de su impulso para actuar. Esto debéis hacerlo haciéndole creer que domináis la situación aunque no sea cierto, porque cuando ellos lo perciban así, entonces cambiarán de intención, inhibiendo su fuerza. Vosotros entonces también cambiaréis de actitud hacia una mente vacía y a partir de ella tomaréis la iniciativa y alcanzaréis la victoria. Igualmente en las artes marciales individuales, esto se traduce en aprovechar la ventaja que obtenéis en el momento de pausa para recuperar vosotros la iniciativa. Hablando del contagio, este existe en todo. Incluso el sueño puede ser contagiado, lo mismo que el bostezo. Existe el contagio incluso de una época. En la ciencia militar a gran escala, cuando los adversarios están excitados y con toda evidencia tienen prisa por actuar, os comportaréis como si vosotros estuvierais somnolientos, dando la apariencia de estar completamente relajados y tranquilos. Haced esto y los mismos adversarios se verán influidos por este estado de ánimo y perderán su entusiasmo. Cuando creáis que los adversarios se han visto contagiados por este estado de ánimo, vaciáis vuestra mente y actuáis rápidamente y con firmeza, obteniendo así la ventaja. Podéis hacer lo mismo con el aburrimiento o la inquietud, o también con la pusilanimidad. Esto debe ser trabajado en profundidad. En la ciencia militar es fundamental producir perturbación en el enemigo. Es esencial atacar resueltamente donde los enemigos no lo esperan, y a continuación, mientras sus mentes están perturbadas, aprovechar esto para tomar la iniciativa. Al principio debéis mostraros relajados, y cuando no lo esperen, arremeted repentinamente y con fuerza. Cuando el espíritu del adversario se desequilibra, es esencial que observéis qué es lo que hace, y no permitidle que se relaje en ningún momento. Ya se trate de la ciencia militar a pequeña o gran escala, cuando vosotros y los adversarios habéis tomado los costados, estáis frente a frente y no está claro quién vencerá, lo más prudente es engancharos con fuerza a vuestros adversarios, de modo que no podáis ser separados. En ese momento encontraréis la ventaja
y lograréis alcanzar la victoria fulminantemente. Esto es algo que pertenece a la quinta esencia de la técnica y debe ser estudiado diligentemente. Cuando dos grupos están frente a frente y vuestros adversarios son poderosos, debéis atacar uno de los flancos, como para mezclaros entre ellos. Después, cuando veáis que los adversarios se derrumban, abandonad ese flanco y atacad de nuevo en su punto fuerte. En general, la idea consiste en atacar como un viento en zigzag. Esto es también fundamental cuando os enfrentáis solos a un grupo de adversarios. Cada vez que habéis acabado con uno o le habéis hecho huir, atacáis a uno que sea más fuerte, encontrando el ritmo del adversario, haciendo un zigzag de izquierda a derecha a un ritmo adecuado y observando la situación del adversario para que el ataque sea eficaz. Siempre es mala táctica hacer una y otra vez lo mismo. Tal vez tengáis que repetir algo una vez, pero nunca debéis repetirlo por tercera vez. Así pues, la ciencia de las artes marciales implica la presencia del espíritu para actuar como el mar cuando el enemigo es como una montaña, y actuar como una montaña cuando el enemigo es como el mar. Cuando estéis luchando contra enemigos y tenéis la sensación de estar estancados en pequeñas maniobras, recordad esta ley de la ciencia militar. Cuando os halláis en medio de cosas insignificantes, cambiad de repente a una gran perspectiva. Cambiar a lo grande o a lo pequeño es una parte deliberada de la ciencia del arte de la guerra. Es esencial para los guerreros conseguir esto incluso en la conciencia ordinaria de la vida mundana. Que el general conozca a sus soldados es algo que debe practicarse siempre en tiempos de conflicto después de haber alcanzado la maestría a la que uno aspira. Habiendo alcanzado un gran poder en el conocimiento de las artes de la guerra, pensad en los adversarios como si fuesen vuestros propios soldados, comprendiendo que debéis de obrar con ellos según vuestra propia voluntad, e intentad manipularlos libremente. Vosotros sois el general, y los adversarios las tropas. Esto exige trabajo. Lo que está escrito anteriormente consiste totalmente en cosas que constantemente vienen al espíritu a lo largo de la práctica del arte de la esgrima de mi escuela. Como estoy escribiendo ahora estos principios por primera vez, están un poco mezclados en el orden, y es difícil definirlos en detalle. Sin embargo, pueden servir como líneas orientativas para las personas que quieran aprender esta ciencia. Me he concentrado en las artes marciales desde la juventud, entrenando mis manos y mi cuerpo para la maestría de la esgrima y experimentando toda clase de estados de espíritu. Lo que veo al investigar otras escuelas es que algunas son habladoras pretenciosas y otras llevan a cabo finas maniobras con sus manos. Pero aunque puedan parecer buenas para la gente, en ellas no hay en absoluto un verdadero corazón. Por supuesto, podría parecer que la gente está entrenando el cuerpo y la mente, incluso cuando están practicando dichas técnicas, pero se convierten en enfermos de la vía, de una manera crónica y difícil de sanar. Son el origen de la decadencia de la vía recta de las artes marciales en el mundo y de su abandono. Para que el arte de la esgrima sea una ciencia real, así como para obtener la victoria en la batalla contra los enemigos, no deben alterarse de manera alguna estos principios. Cuando alcancéis el poder del conocimiento de mi ciencia militar y la pongáis en práctica de una forma correcta, no habrá duda alguna de la victoria. La ciencia militar implica el conocimiento de los métodos de las demás escuelas. Aquí, en este manuscrito del viento, he escrito sobre las demás escuelas de artes marciales. A menos que conozcáis las prácticas de las demás escuelas, no podréis ciertamente entender la práctica de mi propia escuela. Lo que veo cuando investigo en las demás artes marciales es que algunas escuelas utilizan grandes sables y se concentran en el poder de sus movimientos. También existen escuelas que se preocupan de muchos movimientos con el sable largo, llamando a las posiciones del sable las técnicas convencionales y transmitiendo la ciencia como una enseñanza interna. En este manuscrito expondré el hecho de que ninguna de estas prácticas son la vía correcta, haciendo así saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. El principio de mi propia escuela es algo netamente diferente. Otras escuelas se convierten en teatros, adornándose y exhibiéndose para vivir, y comercializan las artes marciales. En consecuencia, parecería que no están en la verdadera vía. Además, el arte marcial se considera convencionalmente de una forma limitada,
como si consistiera solo en la esgrima. Pero esta no es una vía segura en ningún caso. He expuesto cada una de las deficiencias de las demás escuelas en este libro. El asunto es examinar cuidadosamente y saborear en profundidad para llegar a una comprensión de las ventajas de mi escuela de los dos sables. Existen algunas escuelas que son aficionadas a los sables muy largos. Desde el punto de vista de mi arte marcial, las considero débiles. La razón para esto es que estas escuelas no saben cómo ganar a los demás por cualquier medio que sea necesario. Consideran que su virtud es la longitud del sable, para así vencer a los adversarios a distancia. El dicho común sobre ganar, aunque sea 1 centímetro, es algo que concierne a personas que desconocen totalmente las artes marciales. Es algo que la gente hace por debilidad de corazón. A veces, cuando estáis luchando con un adversario y tengáis poco espacio, cuanto más largo sea vuestro sable, más difícil será golpear con él. Entonces os hallaréis en una situación peor que alguien que está desarmado. Desde la antigüedad se ha dicho que lo grande incluye a lo pequeño. Por tanto, no es una cuestión de rechazar indiscriminadamente la longitud. Es una cuestión de rechazar la actitud desviada que solo tiene en cuenta la longitud. En el contexto de la ciencia militar a gran escala, un sable muy largo sería como un gran contingente de tropas. ¿Acaso es imposible una batalla entre un pequeño contingente y un gran contingente? Existen muchos ejemplos en los que un pequeño contingente ha ganado sobre uno mayor. Así pues, en mi escuela existe un rechazo hacia una actitud estrecha y desviada. No debería existir una distinción entre golpes fuertes y golpes débiles de sable. El movimiento de un sable hecho con la intención de blandirlo con fuerza es rudo y es difícil ganar solo con la rudeza. Además, si golpeáis con una fuerza desmedida cuando vais a matar a alguien, intentando asestar un poderoso golpe, no tendréis éxito. Incluso cuando estáis ejercitándoos contra un muñeco u otra cosa, es erróneo intentar golpear con todas vuestras fuerzas. Cuando os enfrentéis a un enemigo en combate, nunca penséis en golpear con debilidad ni con fuerza. Cuando uno piensa solamente en erradicar al otro, también interviene un sentimiento de fuerza, y por supuesto, ningún sentido de debilidad. Uno solo piensa en la muerte del enemigo. Pero si golpeáis el sable del otro con un movimiento demasiado fuerte, tendrá consecuencias negativas por el exceso de fuerza, y vuestro propio sable será el que se retrasará. Incluso en la ciencia militar a gran escala, si tenéis un gran contingente que desea ganar una poderosa batalla combatiendo, el hecho es que vuestro enemigo también dispone de gente fuerte y quiere luchar con fuerza. A este respecto, ambos estáis en la misma posición. Cuando se trata de obtener la victoria en cualquier cosa, es imposible obtenerla sin razón. En mi escuela no prestamos ninguna atención a cosas no razonables. El asunto es utilizar el poder del conocimiento de las artes marciales para obtener la victoria de cualquier forma que podáis. Cuando se enseña un excesivo número de movimientos de sable, se hace para comercializar este arte e impresionar a los principiantes con el conocimiento de muchos movimientos, y esta actitud debe ser evitada en la ciencia militar. La razón de ello es que es un engaño pensar que existen toda clase de técnicas para hendir al adversario. Sea o no sea uno un especialista, e incluso si se trata de una mujer o de un niño, no existen muchas formas de golpear y cercenar. Si existen variantes, estas se limitan a apuñalar y acuchillar. Para empezar, puesto que el objetivo consiste en matar al adversario, no hay razón alguna para que exista toda una gran galería de movimientos diferentes para hacerlo. Tan solo existen 5 posiciones, las que ya describí en el manuscrito anterior. Es la única forma de empuñar el sable sin quedar bloqueado. Añadir cualquier otra cosa, como hendir por la mitad a un adversario con un giro de manos, un giro del cuerpo o un salto a distancia, no son la verdadera vía. No se puede hendir a alguien por la mitad mediante un giro o una flexión. Esas técnicas son inútiles. En mi ciencia militar es esencial que el aspecto físico y el estado de espíritu sean simples y directos, obteniendo la victoria por medio de la tensión y la perturbación causadas a los adversarios, haciendo que se descentren y procurando que sus corazones se agiten. Es erróneo concentrarse únicamente en la posición de guardia del sable. Dicha posición de guardia solo debe darse cuando no hay adversarios. Establecer normas a causa de la costumbre o de reglas generales no es factible en el transcurso de un combate real para conseguir la victoria. El objetivo
es luchar para poner al adversario en una situación de desventaja. El único objetivo de la posición de guardia o posición defensiva es la de esperar la iniciativa del adversario. En el transcurso de la lucha por la victoria, gracias a la ciencia militar, vencéis deshaciendo las defensas de los demás, haciendo movimientos que los adversarios no esperan, confundiéndolos, irritándolos o asustándolos, y sintiendo el patrón del ritmo cuando los adversarios quedan confundidos para así alcanzar la victoria. Por ello, en mi ciencia existe lo que se llama tener una posición de guardia sin guardia, que significa que uno tiene una posición defensiva sin necesidad de estar a la defensiva. El enfoque de los ojos depende de la escuela. Hay quienes fijan sus ojos en el sable del adversario y hay también quienes los fijan en sus manos. Existen también quienes fijan sus ojos en el rostro del adversario y los hay que los fijan en sus pies, etc. Cuando intentáis fijar los ojos en un punto en particular, existe una distracción y esto se convierte en lo que se conoce en las artes marciales como una desgracia. Las personas que juegan a la pelota tal vez no mantengan sus ojos en ella, pero aún así son capaces de llevársela de una patada y regatear con ella, porque cuando uno tiene una buena práctica de algo, no es necesario mirarlo deliberadamente todo el tiempo. Igualmente en las artes de los malabaristas, cuando tienen práctica en las técnicas, pueden hacer equilibrio con una puerta en la nariz y hacer malabarismos con varios sables a la vez. Todo ello sin mirarlos. Como están involucrados en la práctica todo el tiempo, ven lo que ocurre de manera espontánea. De igual modo, en el contexto de la ciencia de las artes marciales, cuando os familiarizáis con cada adversario, percibís el grado de seriedad de su mente y sois capaces de practicar la ciencia con eficacia. Podéis ver incluso la distancia y velocidad de un sable. Hablando en general, el foco de los ojos en las artes marciales se halla en el corazón y en la mente de las personas implicadas. Existen diversas formas de dar pasos rápidos, como los que se conocen por paso flotante, paso saltarín, paso elástico, paso fuerte, paso de cuervo, etc. Pero desde mi punto de vista, todos son deficientes. La razón por la que no me gusta el paso flotante es porque los propios pasos probablemente sean en cualquier caso inseguros en medio de la batalla, de forma que el procedimiento adecuado es mantenerse lo más firme posible. La razón por la que no me gusta el paso saltarín es porque existe una sensación de excitación en el salto y un sentimiento de obsesión en el saltar. Puesto que no hay razón para hacerlo una y otra vez, esto es una mala práctica. Igualmente, el paso elástico es ineficaz, porque existe una sensación de rebote. El paso fuerte es una posición pasiva y especialmente objetable. Puesto que es posible que os enfrentéis a adversarios en pantanos o ciénagas, en montañas o ríos, en planicies rocosas o en caminos estrechos, dependiendo del lugar, existen situaciones en las que es imposible saltar o dar pasos elásticos o rápidos. En mi arte marcial no existe ningún cambio en la forma de mover los pies. Es lo mismo que andar por un camino de la forma habitual, siguiendo el ritmo del adversario, encontrando la posición física correcta en situaciones tanto de aceleración como de calma. La marcha debe ser ordenada, sin defecto ni exceso. En mi escuela no existe una distinción entre la tradición de iniciación y la tradición interna en lo que concierne al sable largo. No existe algo así como la posición de guardia definitiva. Se trata solo de comprender sus cualidades efectivas en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Esto es lo esencial del arte marcial. Al escribir sobre la ciencia de las artes marciales de la Escuela de los Dos Sables en el manuscrito del vacío, el significado de vacío consiste en que existe el reino en el que nada existe, o no puede ser conocido, o se ve como vacío. Por supuesto, el vacío no existe. Se conoce de la no existencia cuando se sabe que la existencia es vacío. Cuando la gente no entiende algo, considera erróneamente que eso es vacío, pero es solo una ilusión. Igualmente, en el contexto de esta ciencia de las artes marciales, cuando se sigue la vía del guerrero, no conocer las leyes de estos no significa vacío. Al estar confuso,
Puede uno llamarle un estado de vacío desesperado, pero esto no es vacío real. Los guerreros aprenden con precisión la ciencia militar y continúan practicando diligentemente las técnicas de las artes marciales. La forma en que los guerreros las practican no es oscura en lo más mínimo, sin ninguna confusión de espíritu, sin relajarse en ningún momento, puliendo la mente y la atención, afilando el ojo que observa y el ojo que ve, uno llega al vacío real como el estado en el que no hay oscuridad y las nubes de la confusión han desaparecido. Mientras que no conocen la auténtica vía, ya sea en el budismo o en los asuntos mundanos, todo el mundo piensa que su camino es seguro y es algo bueno, pero desde el punto de vista de la vía correcta del espíritu, comparada con las pautas sociales generales, la gente se aparta de la verdadera vía por desviaciones personales de su mente y por desviaciones individuales de su visión. Conociendo esta mentalidad, pronunciando esencialmente palabras honradas, tomando el espíritu real como la vía, practicando las artes marciales en el sentido más amplio, pensando correcta, clara y comprensivamente, y tomando el vacío como vía, podéis ver la vía como vacío. En el vacío hay bien, pero no hay mal. La sabiduría existe, la lógica existe, la vía existe, la mente está vacía. 12 de mayo de 1645.